Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos niños y niñas del grado primero? Bueno, yo sé que ustedes no me conocen. Por ahí nos hemos visto de vez en cuando en los corredores o en el descanso los veo jugando, en fin. Entonces, me presento. Mi nombre es Yerly. Yo soy la profesora de sistemas de todo el colegio. Bueno, ustedes dicen, ay, ¿cómo así que la profesora de sistemas, cierto? Claro, yo le doy la clase y le doy todo el material a la profesora Angie y a la profesora Natalia también del grado primero 1 y primero 2 y pues ellas me hacen el favor a mí de orientar mi clase porque pues yo tengo muchos grados en donde dar clases de sistemas, entonces ellas me hacen el favor. De todas maneras, por ahí pues nos hemos visto, querían que supieran quién soy yo y el día de hoy pues me animé a darles la clase. Hoy quise a través de este video darle clase el día de hoy para que nos conozcamos, para que me conozcan y pues de paso vamos a ver la evolución de la computadora porque bueno, resulta que la computadora nunca fue como hoy la conocemos hoy en día, ¿cierto? Pues que tiene una pantalla, algunas tienen unas torres, otras son portátiles y pues bueno, realmente desde un principio nunca fueron así. Las computadoras han tenido una evolución desde hace muchos años. Año tras año, tras año, han evolucionado. Entonces, la clase del día de hoy vamos a estudiar cómo ha sido esa evolución. Yo les tengo una guía, la profesora me va a hacer el favor de compartírsela a todos ustedes y lo que vamos a hacer es colorear e ir mirando cómo ha sido esa evolución. Entonces, resulta que al principio de la humanidad, cuando los seres humanos apenas estaban habitando la Tierra, ellos no sabían números ni letras. No sé si ustedes sepan, pero ellos al principio solamente se comunicaban a través de dibujos y de señas y también de sonidos. Entonces, en esa época, en donde las personas, los hombres, las mujeres y hasta los niños no sabían comunicarse, tampoco tenían letras, tampoco tenían números, por ende no podían contar, no sabían cómo contar. Y el contar es muy importante, por eso es tan importante aprenderse todos los números, porque uno toda la vida se la pasa contando. Uno cuenta cuántos años tiene, uno cuenta los colores, si se le perdió un color, entonces falta uno. ¿Y cómo me doy cuenta yo? Contando. Si yo hago una fiesta, ¿cierto? Y yo invito 5 amiguitos y la torta solamente me alcanza para 4, pues va a haber un amiguito que se va a quedar sin torta, ¿cierto? Por eso ha sido muy importante contar. Uno cuenta las monedas, uno cuenta los billetes, uno cuenta los zapatos, los colores, las pinturas, los amigos, uno cuenta las horas del día y entonces es muy importante el saber contar. Entonces, estas personas, como no sabían contar, bueno, al pasar de los años empezaron a usar los dedos. Como hoy en día todavía usamos los dedos para contar, uno dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cierto? Entonces, ellos contaban, claro, ellos aprendieron a contar con el paso de los años. Ellos tenían que contar cuántas manzanas le tocaban a cada uno, cuántas zanahorias, cuántos días tocaba trabajar a la semana, contaban si las ovejas se perdieron, si las vacas se perdieron, contaban. Todo lo mantenían contando con los dedos. Entonces, ¿qué pasa? Uno cuenta con los dedos
pero solamente tenemos 10. Bueno, 20 con lo de los pies, ¿cierto? Pero en aquella época solamente se contaba hasta 10. Y entonces, ¿qué pasaba si yo tenía 11 manzanas? ¿Yo de a dónde saco otro dedo? O si tenía 13 o 14 o 15 o 60 manzanas, era imposible sacar 60 dedos de una mano, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacían? Con piedritas iban contando y llevaban eso, la contabilidad con piedritas, es decir, en una bolsita, si tenían 5 ovejas, pues entonces en la bolsita ponían 5 piedritas, ¿cierto? Los hombres siempre hemos tenido la necesidad de contar. Vengan y les cuento. Los primeros hombres necesitaban contar para poder sobrevivir. Debían saber cuántos animales debían cazar o cuántos frutos debían recolectar para alimentar a sus familias. Así que usaban palos o rayas para indicar las unidades. Eso sí, a veces había confusiones. Pero perfeccionaron su forma de contar y vieron que para indicar 5 unidades podían usar una mano, y para 10 unidades usaban las 2 manos. 15 se formaba con 2 manos y un pie, y para 20 unidades dibujaban un hombre, ya que nosotros tenemos 20 dedos. Con el tiempo, algunas culturas, como los egipcios, usaron otro tipo de símbolos para indicar cantidades. Los romanos, por ejemplo, crearon su propio sistema de numeración. Aún lo usamos en algunos relojes o para indicar los siglos. Más adelante, los hindúes crearon un sistema de numeración con 10 símbolos que contemplaban el número 0. Este es el sistema de numeración que usamos hoy en día. Mucho tiempo después, un chino se inventó algo tan simple para llevar la contabilidad de las vacas, de los cerdos, de las manzanas, del maíz, de las personas, de los niños. Inventó algo que nosotros aún en esta época usamos, y es el ábaco, ¿cierto? El ábaco nos sirve para eso. Yo creo que todos aquí han tenido un ábaco alguna vez. El ábaco sirve para contar, para sumar y para restar. ¿Y por qué el ábaco? Porque imagínate tú andar con piedras en el bolsillo todo el día, o una estopa de piedras, una bolsa de piedras para andar contando. Era la gente con piedras por todos lados para poder contar. Entonces, esa manera se hizo, digamos, unas piedras portátiles en aquella época. Era lo último en guaracha, el ábaco para contar, porque así las personas no tenían que andar cargando piedras para todos lados y era más fácil. Luego del ábaco, muchos años después, llega un señor que se llama Pascal. Pascal, así como se llama el camaleón de Valientes. De Enredados. El camaleón de Enredados, el camaleón de Rapunzel, que se llama Pascal. Yo creo que todos nos hemos visto la película de Enredados, en donde Rapunzel tiene un camaleón de mascota. Y esa mascota se llama Pascal. Y es en honor a un señor que realmente existió, ¿no?, en la vida real, y también se llamaba Pascal. Este señor fue muy importante porque se inventó la primera calculadora automática en la historia de la humanidad. Esto también era el último güerito de la mara, lo último en tecnología de punta en aquella época. Era una calculadora muy diferente a las que conocemos hoy en día, que tiene números. Esta era más bien una calculadora automática, pero también se tenía que manejar obviamente con las manitos. Entonces así era, realmente en esa época era una calculadora, ¿cierto?, sumamente extraña, porque hoy en día tenemos estas, ¿cierto? Y de esta a esta no se parecen en nada, pero con la diferencia en que la pascalina, porque así se llamaba, como así se llamó el señor Don Pascal,
Entonces de ese mismo modo llamó a su calculadora. Es decir, que si yo me hubiera inventado la pascalina, no se llamaría, la hubiera puesto la yerlilina. Si un Samuel hubiera inventado esa calculadora, le hubieran puesto la samuelina, la marialina, la celestina, en fin, pero no. El señor se llamaba Pascal. Por ende, le puso como nombre la pascalina. Esa pascalina solamente sumaba y restaba, ¿cierto? Pues en esa época era lo principal que había que aprender a hacer, sumar y restar. Ya las de hoy en día ya dividen, le sacan potencia, que la raíz cuadrada, y ahora está también la calculadora científica, que quienes tienen hermanos mayores y están en el colegio de pronto le han visto una calculadora como esta, que tiene demasiados botones, pero es porque hace demasiadas operaciones también. En cambio la pascalina era un poquito más básica, pero era más pequeña, era automática, no cometía errores, a no ser que uno ingresara los números mal, ¿cierto? Lo que pasaba de pronto con las piedras, con los dedos, con el ábaco, que era que si a uno se le iba una bolita de más, pues la operación le iba a quedar mal, ¿cierto? Cosa que no pasa con la pascalina, porque al ser automática hacía las operaciones perfectas. Luego, muchos años después, llega la primera computadora del mundo entero. Y la hicieron entre muchos ingenieros. No fue una sola persona que se lo inventó, sino que fueron muchos ingenieros. Basaba en que pesaba más de 1 tonelada, ocupaba, yo creo que el mismo espacio del salón primero 1 y primero 2, los dos juntos. Eran unas máquinas gigantes que llegaban hasta el techo con una cantidad de botones impresionantes. Tenía botones en los botones. Tenía demasiados botones y obviamente una pantalla grande, sí, pero esa computadora era demasiadamente gigante. Y allí servía para comunicarse, para hacer también cálculos matemáticos. No había internet, no había Google, no había WhatsApp. Simplemente se usaba esa computadora para hacer censos de las personas. ¿Y qué es un censo? Un censo es la contabilidad de las personas, saber cuántas mujeres hay en tal país, cuántos hombres hay en tal país, cuántos niños, cuántos recién nacidos, cuántos de ellos están enfermos, cuántos de ellos fallecieron, y hacían las contabilidades de los países usando estas calculadoras tan gigantes. Y pues aparte sumas, restas, multiplicaciones, divisiones que también hacían. También se podía mandar mensajes, unos mensajes muy corticos desde una computadora a otra computadora. Y era más que todo para almacenar información, era para guardar todos esos datos, había que guardarlos. Bueno, después de esa primera computadora, se llamó Z1, así le pusieron. Luego años después salió la Z2, la Z3 y vienen las evoluciones, que evoluciones han sido gigantes. Aquí les voy a mostrar un poquito cómo eran esas evoluciones, porque imagínense en que las computadoras en esos tiempos eran de madera, con cables y todas esas cosas, y eran gigantes. Entonces aquí les voy a dejar cómo fue evolucionando esa computadora a través de los años. ¿Qué tal todo eso?
las computadoras han cambiado hoy en día demasiado. Ya hoy en día todos en la casa tenemos o un computador de mesa o un computador portátil, ¿cierto? El computador de mesa trae la pantalla, trae la torre o CPU, que también se le suele llamar, trae el teclado y el mouse, que es una bolita allí pegadita a través de un cable. Mientras que el portátil está todo junto, completico, parece un libro y uno se lo lleva para todos lados. ¿Por qué se le dice computador de mesa y computador portátil? Pues porque el de mesa, ¿cierto? Sí o sí tiene que estar en una mesa. O imagínense ustedes uno llevándose todo ese computador entero en un bolso a la espalda para el trabajo. Imposible, ¿cierto? Sí, por eso se le llama computador de mesa. Y mientras que el computador portátil se le denomina así porque yo lo puedo transportar, es portátil. O sea, lo traslado de un lado a otro sin problema alguno. Uno se lo mete en el bolso, se lo lleva, camina en la moto, en la cicla y no pasa absolutamente nada porque es muy fácil de llevar. Por eso se le llama portátil. Bueno, y ni que hablar de las mini computadoras pequeñitas que son los celulares, porque también son computadoras, solamente que más chiquitas. Pero ustedes saben que en un celular se pueden hacer muchas cosas de las que hace un computador, ¿cierto? Por el celular, bueno, podemos buscar las tareas, podemos usar Google, podemos usar YouTube, podemos abrir aplicaciones, videojuegos, lo mismo que podemos hacer en un computador, ¿cierto? En un computador podemos usar la calculadora, bueno, en un celular también. En un computador, si tiene una cámara, yo me puedo tomar fotos, bueno, pues en un celular también. Yo en el computador puedo almacenar música, puedo almacenar videos, puedo almacenar imágenes y obviamente en un celular también. Entonces vean que los celulares también han sido parte de la evolución de esos computadores. Ahora, lo que sí podemos hacer por el celular es llamar, ¿cierto? Hacer llamadas, videollamadas, conferencias, asistir a la escuela por videollamada, cosa que en un computador también. Entonces, bueno, eso era todo por el día de hoy. Les quería mostrar cómo ha evolucionado, cómo fueron los orígenes de la creación de la calculadora, de la computadora, de los celulares y las tablets. Todo esto que les acabo de mostrar por el simple hecho de que el hombre siempre ha tenido la necesidad de contar, de aprenderse los números y andar contando todo lo que se le rodea. Entonces, como es tan importante contar, les doy un consejo: que repasen mucho los números, que le pongamos mucho cuidado a la profesora para que nos aprendamos todos esos números, porque créanme que los necesitamos en toda la vida. Para llamar necesitamos un número de teléfono, para encontrar una dirección, para ir a comprar a la tienda necesitamos números y más números. Así que mis niños, mucho gusto y a prestarle atención a su profesora. Nos vemos por ahí en los descansitos.